Hola amigos, un gusto saludarles. Soy Nix, coach de relaciones y fundadora de CN Connective Coaching. Y hoy les quiero hablar acerca de cómo aprender a controlar y a manejar nuestras emociones. Así que siempre me gusta romper el hielo hablando con una dinámica, una pregunta confrontativa, algo que les ayude a ustedes a reflexionar. Así que para ustedes hoy tengo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las emociones que identifico dañinas que he experimentado en este último tiempo? O sea, ¿qué emociones dañinas has experimentado en este último tiempo? Si identificas alguna de ellas, este es el tiempo para comenzar a escribir. En nuestra agenda de hoy vamos a aprender lo que son las emociones, de dónde salen, qué efecto tienen, qué errores podemos cometer por no tener una estabilidad emocional, qué es la inteligencia emocional y aquellos tips que necesitamos para aprender a controlarnos y a manejarnos mejor como seres humanos y como seres emocionales que somos. Entonces vamos a ir de lleno al grano definiendo lo que son las emociones. Las emociones son una respuesta psicológica y física que le damos a un cualquier estímulo. Sentimos algo, nuestro cuerpo, nuestra mente va a reaccionar. Y estos estímulos pueden surgir de manera innata o pueden surgir de manera reactiva. Obviamente, un bebé que tiene hambre va a emitir una emoción de llanto cuando tiene hambre para expresar que tiene hambre. Y eso es una emoción completamente innata, que llora el bebé cuando tiene hambre. Ahora, diferente cosa es la reacción que hacemos, por ejemplo, cuando alguien nos asusta de golpe y nos da esa sensación en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo físicamente tiene una respuesta física hacia ese estímulo que recibimos del susto y sentimos miedo, que sería la emoción. Entonces, ahí es una respuesta al estímulo que tuvimos físicamente. Entonces, pueden producirse también por la manera en cómo interpretamos cosas. A veces, si tenemos un pensamiento intrusivo de repente que llega, nosotros podemos tener una interpretación de ese pensamiento diferente y sentir algo basado en lo que interpretamos. Por ejemplo, alguien pasó, nos miró rápido y continuó. Inmediatamente nosotros decimos qué le pasa a esa persona que nos está mirando y nos causa una emoción de incertidumbre porque no sabemos lo que está pasando, pero nos dio la curiosidad y al mismo tiempo no nos hizo sentir bien. Entonces, esa reacción de cómo interpretamos esa mirada pudo haber causado que nosotros tuviéramos también un estímulo. Y a ese estímulo, esa respuesta, se le llama una emoción. Entonces las emociones son muy chéveres, muy nice, pero también se pueden convertir en algo muy peligroso porque se experimentan de manera real y pueden llegar a ser sumamente peligrosas. Son el producto de la realidad que nuestra mente crea también. Entonces la manera en cómo percibimos cosas, cómo interpretamos cosas, cuando vemos, cuando escuchamos, cuando nos exponemos a eso, nos va a permitir sentir diferentes tipos de emociones. Así que las emociones se catalogan como dañinas o como saludables. No se pueden catalogar como positivas o negativas porque una misma emoción puede cumplir con ambas cosas. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una respuesta natural que nos pone en alerta cuando estamos en algún peligro. Por ende, no es malo. Cuando se convierte en una emoción dañina, cuando comenzamos a estar en un estado constante de miedo, algo que nos crea pánico o algo que de verdad nos atemoriza grandemente y no nos permite dormir y nos afecta tanto al punto de llegar a un ataque de pánico, ahí se convierte en una emoción dañina. Así que el miedo puede ser positivo porque nos pone en alerta, pero también se puede convertir en algo completamente dañino. Por eso es que es mejor clasificarlas como dañinas o saludables porque una misma emoción puede tener el mismo efecto o un efecto en ambas partes. Entonces voy a mencionarte algunas de las emociones buenas que debemos de tener que son saludables. La alegría, la gratitud, sentir orgullo por aquellas cosas que logramos, la empatía hacia nosotros mismos y hacia los demás, también el amor, el miedo y la confianza son algunas de las emociones que debemos de alimentar en nuestra vida para el diario vivir. En cambio, alimentar emociones dañinas que nos pueden llevar a unos estados prolongados de sentir esa emoción y hacernos daño sería la ira, la ansiedad, los celos, el rencor, la envidia, la tristeza y también la culpa. Entonces, todas estas emociones, lo creamos o no, cumplen con una función esencial en nuestra vida y es
que cada una tiene un impacto en la forma en cómo nosotros estamos gestionando diferentes cosas. Así que la manera como reaccionamos a cosas es muy importante porque puede que lo estemos haciendo de una forma dañina o de una forma saludable. Ahora, ¿cómo sabemos cuando las emociones realmente fomentan cosas buenas? Pues fomentan cosas buenas cuando tenemos buenas conexiones en las relaciones, cuando todo nos va bien y nos impulsan a hacer cosas lindas por los demás, cuando nos advierten en los sentidos de que estamos en algún peligro o lo que nosotros llamamos el instinto, que nos puede servir como una plataforma para descifrar a las personas o las situaciones o las decisiones que vamos a tomar. También cuando enriquecen nuestra experiencia de vida y añaden pues muchas cosas como la alegría o el disfrute o el placer. También cuando nos llevan al autodescubrimiento de nosotros mismos o al aprendizaje o al control o la regulación de ellas, cuando desarrollamos dominio propio o autocontrol. También cuando nos ayudan en la salud, porque nos hacen divertirnos, nos ponen alegres, mejor dicho, nos ponen donde tenemos que estar. Ahora, por el contrario a eso, ¿cómo nos podemos dar cuenta que son dañinas? Bueno, pues primeramente cuando nos afectan la mente, creando como trastornos, traumas, disfunciones, pensamientos intrusivos, cosas que no nos dejan estar en paz, como que nos martirizan, ahí no son saludables. Cuando nos afectan la salud física y de momento nos enferman con dolor de cabeza, se nos sube la tensión, nos da diabetes, nos pasa de todo y hay una fuerte conexión entre enfermedades físicas y emociones que han sido reguladas de manera incorrecta o no reguladas. También cuando rompen las relaciones o nos producen que todo el tiempo estemos en conflicto con las personas. Cuando no nos dejan tomar decisiones del todo porque nos sentimos inseguros hacia esa decisión y nos causa cierta incertidumbre o cierto miedo a tomar decisiones. También cuando nuestros comportamientos no son capaces de ser regulados y se vuelven tóxicos o demasiado controladores o demasiado negativos, ahí también nos hacen daño cuando distorsionan las perspectivas de cosas. Creemos que pasó una cosa cuando realmente pasó otra. 20 personas lo percibieron diferente, pero nosotros creemos que eso fue direccionado hacia nosotros y lo estamos percibiendo como un ataque personal. Cuando nos amargan, nos arruinan la vida, nos quedamos ahí en ese ciclo de hastío, de rencor, de problemas. Cuando repetimos esos ciclos en nuestra vida y nos preguntamos, pero ¿por qué nos vuelve a pasar esto mismo? Pues probablemente porque no hemos sanado del todo. Entonces es importante que nosotros nos enfoquemos en mirar cuáles ciclos estamos repitiendo en nuestra vida porque seguramente ahí se ven repetidos. Y por último, cuando nos llevan a sentir impotencia o descontrol, cuando nos volvemos impulsivos, agresivos, impotentes hacia algo, que nos sentimos que somos incapaces. Entonces, todas estas cosas nos van a ayudar siempre a poder identificar si estamos teniendo una relación saludable con nuestras emociones o una relación dañina con nuestras emociones. Eso nos va a ayudar a definir, nos va a ayudar a entendernos un poco mejor y nos va a ayudar también a trabajar con las áreas con las que realmente tenemos que trabajar. Entonces voy a hablar un poquito ahora de cómo es que las emociones se procesan en el cerebro, porque sí, las emociones no están meramente en el corazón, como todo el mundo las relaciona. Que el estímulo se siente en el corazón probablemente, pero inician realmente en nuestro pensamiento. Entonces, hay una parte de nuestro cerebro que está totalmente comprometida en cómo las emociones se van manejando y entre ellas vamos a definir cada una de ellas porque tienen funciones diferentes para que cada uno de nosotros podamos comprender mejor qué es lo que nos está pasando en nuestro cerebro. Porque puede ser que estemos actuando de una forma o reaccionando de una forma a algo porque tenemos un problema realmente en la forma en cómo nuestro cerebro está procesando algo. Entonces, las emociones se procesan en una parte de nuestro cerebro que se llama el sistema límbico y es una parte esencial de nuestro funcionamiento porque a su vez ese sistema se divide en pequeños sistemas que cada uno regula o trabaja una cosa en particular. Entonces vamos a entrar a fondo en cada uno de ellos para poderlos identificar y poder decir, yo estoy ahí, caramba, esto me pasó a mí, ahora entiendo por qué mi cerebro reacciona como reacciona. Así que la primera parte que vamos a conocer es la amígdala. Es una parte muy pequeñita que está casi en el centro del cerebro y se le conoce como un núcleo, porque la amígdala es responsable de procesar la intensidad de cómo sentimos ciertas emociones, en especial la ira, la agresividad, inclusive
Ella es responsable de regular la intensidad como tal de las emociones. Puede que haya personas que cuando se enojan pasan del enojo a la ira inmediatamente. Les decimos a esas personas mecha corta, porque no tienen como un control o un balance donde van gradualmente, sino que es de una que cuando se enojan suben a 30 en vez de subir a 10. Entonces, la amígdala de ellos puede ser que está procesando con intensidad el enojo y por esa razón ellos no pueden regular. Entonces esto se debe a un funcionamiento inapropiado de la amígdala y puede ser que probablemente la persona se ha acostumbrado tanto a funcionar de esa manera de pequeño, desde que hacía pataletas, desde que estaba en el vientre de la madre recibiendo quizás algunas cosas, que la amígdala no esté trabajando al 100% y hay que ayudarle a la amígdala a reentrenar para que vuelva a procesar. Y como único la podemos controlar es si la podemos reentrenar en la intensidad. Así que cuando sentimos emociones que son intensas en la amígdala, una cosa importante es que podamos respirar para regular la intensidad. Por eso cuando estamos quizás alterados, la gente nos dice respira, respira, porque al oxigenar el cerebro damos un espacio para que se distraiga la función de la amígdala y podamos regular. Así que ella está a cargo de regular la intensidad. Si hay algo que estamos sintiendo con intensidad, tanto sea una emoción buena como una emoción que quizás es dañina, es importante que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, hay gente que percibe el amor de una forma y por ende la amígdala se exalta demasiado y eso aman con una intensidad que, mejor dicho, es todo o nada. Y ahí pueden tener un problema, una distorsión cerebral, donde no pueden regular el control que están dando a esa emoción. Y por eso tú ves que pasan quizás cosas muy terribles en personas que han sentido que una ruptura es lo último y han ido y han matado a una persona porque han perdido la regulación en la intensidad de cómo ellos percibían ese sentimiento o esa emoción. Entonces la amígdala juega un papel fundamental. Otra parte que es bien importante es el hipocampo. Y el hipocampo es el encargado de tomar esas emociones y relacionarlas con un recuerdo. Entonces, supongamos que de pequeños alguien nos pellizcaba o nos hacía cosquillas. Ahora, cuando volvemos a sentir eso en nuestro cuerpo, el hipocampo relaciona esa sensación que tuvimos con ese recuerdo para darle un sentido. Y eso nos puede pasar también en efecto de trauma. Si en algún momento tuvimos miedo porque nuestros padres peleaban frente a nosotros o porque pasamos situaciones extensas en nuestra mente que fueron difíciles de asimilar, cuando hay una situación similar, nuestro hipocampo inmediatamente trae a la luz ese recuerdo y lo une con ese sentimiento que estamos teniendo. Entonces, el hipocampo también juega un papel sumamente importante porque si cada vez que vamos a estar en un lugar donde pasó un robo que nosotros presenciamos y ahora sentimos miedo de entrar a diferentes lugares y estamos todo el tiempo mirando para el lado, y haciendo cosas es porque nuestro hipocampo está funcionando de más o está alterado, trayendo memorias que quizás no han sido resueltas a esa emoción. Entonces, mucha gente a veces, por ejemplo, puede ver un trauma en en el hipocampo cuando no ha podido soltar un recuerdo y todavía lo recuerda y le duele. Y le duele igual, como si hubiera pasado ahorita y eso pasó hace 10 años. Y tú ves que sientes las emociones de la misma manera. Entonces puede ser que el hipocampo, al traer ese recuerdo, a la luz, lo relaciona con un sentido que al no ser resuelto, no se puede resolver fácilmente. Y por eso tenemos personas viviendo en un trauma constante con su hipocampo quizás afectado. También tenemos la corteza prefrontal, que es una de las partes más importantes de nuestro cerebro porque ella nos ayuda a establecer un control en las emociones en general. Ella segrega o trabaja para segregar ciertas hormonas que nos ayudan a determinar cuánto debemos de sentir de eso y cómo lo debemos de sentir. Por ejemplo, supongamos que estamos bajo estrés. En la corteza prefrontal se crea una barrera para proteger el cerebro que nos va a permitir que nosotros no nos vayamos al extremo del estrés soltando adrenalina, noradrenalina o de repente un excesivo cortisol y nuestra presión se altera y nos ponemos mal. Así que ahí es donde se regula el control total de todas las emociones en general, en especial las que nos ponen en alerta. Así que es bien importante mantener nuestra
corteza prefrontal saludable, estableciendo conexiones que permitan que nuestro cerebro funcione bien, porque si no, empezamos a regular mal y ahí nos vamos a sentir completamente descontrolados. Y eso nos pasa mucho, por ejemplo, cuando tenemos personas que quizás no se regulan en nada. Supongamos que cuando se ríen no pueden parar de reírse porque están constantemente en la risa y eso les da, como dicen por ahí, una pavera que no pueden parar de reírse. O personas que quizás no paran de llorar nunca porque siempre están regulando lo mismo. No pueden tener un control de decir, ok, hasta aquí fue, déjame yo intentar ahora calmarme para no caer en ese patrón donde no puedo regular. Entonces es importante. También tenemos la ínsula. Y la ínsula es la que procesa el toque físico con las emociones. O ella lo que hace es que intenta como vincular el toque físico con lo que estamos pensando, sintiendo. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien nos acaricia, inmediatamente la ínsula es la que nos hace sonreír si nos agrada. Si no nos agrada, nos pone también en alerta. Entonces, ella, por lo general, produce las emociones como lo que es el asco, la empatía, cuando nos sentimos quizás empáticos hacia algo que vimos o sentimos o vivimos. Entonces, ella relaciona esas memorias físicas y por eso es que dicen que los músculos y el cuerpo tienen memoria, porque la ínsula es la que se encarga de trabajar esa parte. Si algo también nos dolió, pues ella también lo relaciona con el toque físico, pero nos permite conectar con las personas. Es la que nos permite que el afecto físico sea algo agradable en nuestra vida. También tenemos el giro del cíngulo que nos ayuda básicamente a integrar las decisiones con las emociones. Entonces, esta es la parte donde nosotros cuando estamos bien enamorados decimos, me voy a casar con esa persona. ¿Por qué? Porque integramos inmediatamente el procesamiento de una decisión con esa emoción que estamos sintiendo y automáticamente se vinculan y así es como nosotros podemos tomar decisiones basadas en sentimientos, en lo que estamos sintiendo y nos ayuda positivamente a que una vez esos sentimientos se han desarrollado nos den esa estabilidad para poder tomar las decisiones. También nos previene de tomar decisiones, porque cuando no nos sentimos cómodos en una decisión, es esta parte de nuestro cerebro, el giro del cíngulo, que está trabajando para que nosotros también refrenemos ahí y no tomemos esa decisión. Así que la última parte de la que te quiero hablar es el núcleo accumbens. Y esta parte también es sumamente importante porque esta es la parte que regula únicamente el placer. Nosotros sentimos placer al comer, sentimos placer al hacer nuestras necesidades, sentimos placer cuando estamos contentos en una actividad que nos gusta, cuando comemos un dulce, sentimos placer al tener sexo, sentimos placer al hacer cosas que nos dan alegría o diversión. Entonces, el núcleo de accumbens lo único que hace es trabajar el placer en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro para que podamos regular el placer, porque también los excesos nos hacen daño y también tener muy poco nos hace daño. Entonces, todas estas partes, todas estas 6 partes, lo único que componen es el sistema límbico y si te fijas, todas trabajan entre sí en conjunto para ayudarnos a regular las emociones. Así que siempre que una persona es muy emocional o muy impulsiva o muy descontrolada en algo, no necesariamente quiere decir que tiene una afección cerebral, sino que el mal manejo de estas emociones puede causar a largo plazo que el cerebro se acostumbre a manejar algo de la misma manera. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a manejarlo de la forma correcta para evitar continuar cometiendo los errores que te voy a mencionar a continuación. Hay 7 errores particulares que cometemos cuando no tenemos un buen manejo de las emociones. El primero, obviamente, es el abrirnos demasiado emocionalmente hacia alguien. Hay personas que no entienden que el abrirse a otro ser humano se debe de dar gradualmente. No existe tal cosa como que tú te puedas abrir al 100% y dejar que todo el mundo te conozca, te ame, te quiera, te acepte, porque siempre las otras personas no van a estar preparados para recibir ese todo. Entonces, una parte importante del ser humano es no abrirse demasiado, sino hacerlo de manera gradual. Tú no vas a dar tu 100% de confianza a una persona si tú no le conoces, ¿cierto? Pues así tampoco puedes dar tu campo emocional a nadie. Porque cuando tú haces eso, te vuelves muy vulnerable de que las personas sepan
cómo atacarte, cómo lastimarte, cómo pisotearte, cómo llevarte al descontrol de tus emociones. Entonces, hay un lado de la psicología que es muy, muy oscuro, que habla precisamente de esto, de la psicología oscura y de cómo gente se aprovecha de diferentes cosas que cometemos en estos errores para poder manipularnos y hacer con nosotros lo que quieran. Entonces, abrirnos demasiado emocionalmente a alguien nunca es bueno. Se supone que vamos gradualmente, que es lo normal. Pero hay personas que tienden a abrirse del todo y cuando se rompen, también se rompen del todo, porque una parte de ellos no quedó guardada. Entonces, nosotros hemos sido enviados a guardar nuestro corazón porque de él sale la vida, obviamente, ¿no? Y cuando habla de corazón, habla de todo lo que envuelve esa parte emocional que nosotros tenemos, que decimos, que la sentimos ahí, que sabemos ahora que es en el cerebro, pero que reaccionamos a ella y a ese estímulo a través de nuestro bombeo sanguíneo, de nuestra parte emocional. Entonces, abrirnos demasiado no nos da un balance. También podemos cometer el error de reaccionar impulsivamente teniendo descargas de emociones intensas. Y estoy hablando de personas que cuando se enfadan pasan del 0 a 1000. Personas que cuando también impulsivamente quieren hacer algo son capaces de pasarle por encima a cualquier persona para lograrlo porque no tienen una regulación emocional y creen que lo de ellos es primero, lo de ellos es más importante, lo de ellos es todo. Personas que pueden cometer errores al hablar, al decir algo que piensan por no regular primeramente cómo se están sintiendo acerca de eso y pensar cómo esas otras personas también se pueden sentir acerca de eso. Así que el actuar impulsivamente en la toma de decisiones, en la forma reactiva que tenemos de reaccionar a las emociones y en la manera en cómo pensamos de cosas también es muy difícil de manejar. Por eso es importante que aprendamos entonces a pensar antes de actuar, a pensar antes de reaccionar y a darnos un espacio para procesar antes de y procesar las cosas como las queremos procesar y no como el cuerpo nos dice procesarlas o como algo está tratando de pasar. Y aunque eso suene como un excesivo control, nosotros podemos controlarlo. Otro error que cometemos es interpretar todo mal. A veces las personas personalizamos demasiado situaciones. Pueden haber dos personas hablando en una esquina y nosotros si traemos un complejo de inferioridad, de una creemos o pensamos que ya están hablando de nosotros. Y puede ser que ni siquiera nos conozcan o se hayan fijado que estemos ahí. Pero hay personas que por su pensamiento automáticamente crean unas realidades que no son ciertas. Así que podemos interpretar todo mal. Puede que alguien nos esté diciendo algo de buena manera y nosotros lo tomamos como una crítica de lo más ofensivo. No es la responsabilidad de la persona que nos lo dice, la responsabilidad es nuestra de cómo estamos interpretando, recibiendo las cosas, porque somos nosotros los que estamos intercambiando el pensamiento y conectándolo con la manera en cómo nos estamos sintiendo. También podemos evitar lidiar con lo que nos duele, que esto es un error muy común que hacen las personas. Cuando a ti te molesta algo, reprimir las emociones no es la solución. Hay personas que creen que no llorando para no mostrar su vulnerabilidad están bien, que no hablando con los demás para poder sacar esa molestia que tienen están haciéndolo bien y creen que esa es una forma de controlar sus emociones. Y la verdad es que no, esa es una forma de reprimirlas. Pero reprimirlas y controlarlas no es lo mismo, porque si yo las reprimo no estoy dejando que se expresen o se manifiesten. Y si yo las controlo, yo estoy decidiendo cómo es que yo quiero que ellas se proyecten y salgan. Entonces hay una diferencia entre eso. Y hay personas que creen que por reprimirlo se va a acabar el problema. El problema no se va a acabar por reprimirlo. El problema, al contrario, puede empeorar, porque puede que en un momento dado donde te sientas vulnerable de verdad, saques lo que pasó hace 10 años, lo que reprimiste por 10 años, y de repente hayas manejado mal tus emociones y causes una herida realmente grande y ofensiva por no haber hablado a tiempo. Y esto pasa mucho. Personas, parejas, que no se dicen las cosas en el momento en que se las tienen que decir o no han trabajado el trauma de resolver cómo se sintieron con eso que escucharon y luego 10 años más tarde pasó una situación y ahí sacaron todo lo que pasó. O la típica cantaleta. Y lo mismo pasa con los hijos con los padres y viceversa. Jefes, bueno, en fin, amistades, todo lo que envuelve nuestro núcleo se ve afectado por personas que no quieren lidiar con eso y ponen un freno porque no se sienten capaces o creen que así van a resolver algo. La forma correcta siempre va a ser utilizar un método alterno, o sea, va a tocar enfrentarlo y aprender a controlarlo. Hay veces que uno quiere llorar, pero uno respira
y automáticamente uno puede controlar el llanto, aunque siga sintiendo la tristeza. Entonces, hay que aprender a controlar también todo tipo de emociones. No podemos tampoco ser una florecita que nos tiran de aquí a allá. Tenemos que aprender a ser personas firmes también de carácter, que sepamos tener un dominio propio y un autocontrol. También podemos dar sin tener un equilibrio. Y nota que abrirnos es una cosa, pero dar es diferente. Hay personas que dan, dan y dan y dan. Y siempre están en la posición del dar. Y luego se frustran porque no reciben la mitad de lo que dieron, siquiera. Entonces, en esa parte, la culpa no fue del que no nos dio para atrás. La culpa es que nosotros nunca supimos establecer el balance. Porque cuando dimos, dimos sin ningún interés o dimos con interés, pensando que debíamos de recibir. Entonces, ¿cómo podemos frustrarnos si alguien no nos da lo mismo cuando nosotros no hemos establecido el límite nosotros mismos con dar? Entonces, es importante que si tú das algo, tú esperes a ver qué tú recibes. Si tú ves que recibes algo de esa persona de regreso, entonces tú puedes continuar progresivamente dando. Eso no significa que tú vas a parar tu capacidad de dar, porque tú siempre vas a estar en el dar y el dar es parte de amar. Pero el problema es que tú no puedes llegar al punto de la frustración de dar, dar y dar porque no estás recibiendo, porque entonces algo no se está procesando dentro de ti correctamente. Y ahí es donde está el problema de muchas personas que terminan relaciones porque dicen, es que yo lo di todo y ella dio nada. Todos damos, simplemente quedamos en diferentes porcentajes y yo no puedo esperar que el porcentaje de una persona sea el mismo que yo estoy dando, porque si no fue una expectativa clara que se habló desde el principio, ¿cómo ahora voy a esperar que esa persona entienda que yo estoy esperando un 100%? Ahora, diferente cosa, yo lo hablé desde un principio y dije, esto es un no negociable para mí y yo tengo aquí un aporte de un 100% y espero que tú también entregues este porcentaje y esa persona hace un compromiso contigo, pero después no lo da, tú tienes todo el derecho a frustrarte ahí. Sin embargo, cuando pasa sin expectativas, porque tú crees que la persona debe de asumir o saber que lo debe de dar, ahí es donde comienza entonces el punto de frustración. Otra cosa y otro error que podemos cometer es que podemos crear estados emocionales de emociones que son dañinas para nosotros. Y cuando digo esto, por ejemplo, la tristeza. Nos sentimos tristes porque algo pasó, no lo resolvimos. Y esa semana estuvimos cabizbajos. Y luego, como nadie se disculpó con nosotros, la segunda semana también nos quedamos igual. La tercera semana estamos enfadados y también cabizbajos, porque ya nos dimos cuenta que esta persona no se dio cuenta de lo que hizo, o no nos ha tomado en cuenta ni ha tenido consideración de lo que sucedió, o se ha importado de lo que sucedió. Entonces, cuando eso es así, ya tenemos 3 semanas en la tristeza. Y hemos creado un estado. Y ese estado emocional por 3 semanas nos ha traído abajo. Nos ha afectado la salud, nos ha afectado las emociones, nos ha afectado la mente, nos ha hecho sentir mal, nos ha puesto en la inmunda y no hemos hecho nada para resolverlo y ahora el error ha sido que lo hemos prolongado y lo hicimos nosotros, esperando que alguien venga a resolver nuestro estado. Nosotros somos responsables de resolver nuestro estado. Entonces, si yo puedo sentir tristeza hoy por algo, pero si no lo hablo, se convierte en un problema mayor. Me toca ir y tocar la puerta y decir, oye, podemos hablar de esto. Me sentí un poco mal acerca de esto. Y hablarlo, porque es que somos adultos, no podemos continuar actuando como niños, aislándonos de enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar. Más bien es tomar el control de nuestra vida y poder nosotros actuar como realmente se supone que lo hagamos. Y por último, podemos también culpar y responsabilizar a otras personas de cómo nos sentimos. Esta parte es muy normal. Nos sentimos mal porque no nos hizo caso. Nos sentimos mal porque no comprendió las cosas. Nos sentimos mal por todo, porque siempre estamos buscando culpar a alguien más de nuestro estado. Si alguien más tiene el poder de con sus emociones hacer que las tuyas cambien, perdiste la batalla. Porque se supone que la única persona que tenga el control sobre tus propias emociones eres tú, nadie más, solo tú. Tú determinas qué dejas entrar, qué dejas salir, cuánto te quieres enojar, cuándo lo quieres hacer. Nadie tiene el control de poder afectarnos tanto en nuestro ámbito emocional. Y si eso está pasando, entonces tenemos que trabajarlo, porque quiere decir que tenemos un desbalance en alguna parte que regula nuestras emociones, como hablábamos anteriormente, que quizás nosotros no estamos aceptando. Es tiempo de trabajarlo. Ahora, ¿por qué tenemos que ser inteligentes emocionalmente? Bueno, porque la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de comprender y de manejar
cómo nos afecta algo y cómo le afecta a los demás. Entonces, no basta con ser meramente inteligentes a nivel educacional o profesional, sino que tenemos que tener otras habilidades para que completen ese potencial que nosotros tenemos como humanos, porque ¿de qué sirve que tú seas una persona profesional inteligente, por ejemplo, en el área espiritual, pero luego en tu casa eres una persona con la que nadie se puede relacionar porque siempre tienes problemas de carácter? Y no eres inteligente emocionalmente para dominarte en esa área. Eso le pasa a todos los seres humanos. Tranquilo o tranquila, porque la solución es que todo puede ser reestructurado y cambiable en la medida en que tú vas aceptando que te faltan ciertas cosas y que tienes que crecer en inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional no te va a servir únicamente para tú procesar emociones, pero sí para tú poder actuar de manera más sabia y para tú poder entender qué es lo que te está pasando realmente. Por ejemplo, cuando alguien te haga enojar, una de las primeras preguntas que tú te debes de hacer es, ¿por qué estoy enojado? Nunca lo hacemos, simplemente reaccionamos, nos enojamos porque escuchamos el comentario que no nos gustó. Pero la pregunta sería, ¿por qué no te gustó el comentario? ¿Esa persona no tiene derecho a ser autónomo y hacer ese comentario? ¿Acaso no es esa opinión válida y yo tengo que respetarla porque es la opinión de una persona? No, es que a veces queremos tener el control de lo incontrolable y no nos damos cuenta que eso nos desregula a cada uno de nosotros. Y si nos quita esa regulación, entonces nos volvemos tontos emocionalmente y dejamos que cualquier persona nos maneje a su antojo. Entonces es muy importante que nosotros desarrollemos también no solo la capacidad intelectual y profesional, pero la capacidad emocional de saber qué me está pasando, qué pasa a mi alrededor y cómo yo debo de actuar en esa situación. Otra pregunta que quizás te puedes hacer es, ¿hice lo correcto? ¿Basado en qué expectativa o basado en qué verdad sé que eso fue correcto o no? Entonces, hay veces que quizás nosotros no hemos desarrollado ese potencial y sería bueno trabajarlo tanto en sesiones o a nivel personal. Entonces, es muy importante, pero para eso necesitamos tener una autoconciencia, o sea, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? ¿Y cómo nos está afectando? Eso es lo primero, tener una autorregulación, inmediatamente hacer una acción que distraiga a nuestro cerebro para poder regular, así sea respirar, contar al revés, escuchar música, pararnos y salir afuera y tomar aire, no sé, cualquier cosa que nos tranquilice y nos traiga en un momento de calma nos va a ayudar a regular. Otra forma es tratar de desarrollar la empatía hacia cosas. A veces somos muy radicales y no nos damos cuenta que fuimos llamados a ser empáticos, no a ser radicales del todo. La empatía es sinónimo de ser una persona que entiende, que ama por encima de y que puede ser un buen apoyo para los demás, dando por gracia eso que ya a esa persona le pasó, sea en conocimiento, en aprendizaje o sea en experiencia. Entonces a veces nos falta empatía porque estamos tan cegados por una creencia, tan cegados por cómo hacemos las cosas o por cómo creemos que algo es, que simplemente perdemos esa capacidad de sentir simpatía o empatía hacia los demás. También tenemos que desarrollar la habilidad de colaborar para resolver conflictos. O sea, los conflictos se resuelven cuando dos personas colaboran. Y a veces más personas tienen que colaborar porque esas dos personas no están todavía en el nivel de colaborar. Entonces, es importante que nosotros entendamos que ¿para qué tenemos el conflicto encima? Si podemos buscar un método alterno para resolverlo. Si nosotros hemos llegado al punto de no poder controlar eso, entonces lamentablemente somos personas demasiado almáticas que nos estamos dejando llevar demasiado por las emociones y que no estamos entendiendo qué es lo que nos está pasando y hemos llegado a lo largo de nuestra vida quizás cometiendo un montón de errores, lastimando un montón de personas o sacrificando nuestra propia vida en sufrimiento porque sí. Porque simplemente no nos dimos el tiempo de explorarnos a nosotros. Así que ahora te voy a dar unos tips esenciales para que tú aprendas a controlar tus emociones. El primero de ellos es ponte en contacto contigo mismo. En vez de estar en contacto con los demás y con las personas que te causan esa inestabilidad, ponte en contacto contigo mismo. Mira a ver primeramente qué te pasa. Obsérvate cómo estás reaccionando. Grábate si puedes cuando estés haciendo algo para ver cómo tú reaccionas cuando las personas están a tu alrededor.
Ten un contacto contigo en la reflexión, medita acerca de lo que has hecho en el día, de lo que dijiste, de cómo te sentiste con ciertas personas, con ciertas cosas. Tú nunca vas a ganar control sobre ti a menos de que tú te pongas en contacto con tus propios sentimientos y contigo como persona. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Quién te inculcó esa idea? ¿Es una idea válida que la sostiene? Pregúntate eso porque todo es debatible. Pregúntate esta, que es más importante. ¿Cuánto tiempo quieres estar ahí? ¿Quieres estar llorando? ¿Cuánto tiempo quieres estar llorando? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo quieres estar sufriendo? ¿Cuánto tiempo quieres estar sintiéndote feliz? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar para hacer algo? Eso es muy importante porque la mayoría de las veces conectamos primero reactivamente con las personas y con lo que hicieron y nos olvidamos 100% de que la primera persona con la que había que conectar era con uno mismo. Y si conectar contigo te permite poner límites hacia esas personas que te lastiman, o hacia esa situación que ya tú no deseas tener en tu vida, vas bien, tranquilo, no pasa nada. Tienes una autonomía que se tiene que respetar. Segunda cosa que puedes hacer es aprende técnicas de relajación. Cosas que distraigan tu pensamiento. Puede ser arte creativa, puede ser respirar, meditar, hacer ejercicio, algún tipo de yoga, leer un libro. Cualquier actividad que distraiga tu pensamiento siempre va a ayudar a que tu mente entre en un estado de calma. Si tú no estás en calma, y yo siempre digo esto a todo el mundo, no tomes decisiones con la cabeza caliente, toma decisiones con la cabeza fría. A veces yo digo, no te expreses hasta que no tengas la cabeza fría. No, no reacciones hasta que tengas la cabeza fría. Aprende a respirar y aguantar. Una de las cosas importantes que yo aprendí en mi vida personal en el ejército fue a controlar el frío. Cómo mentalmente, cuando tú no piensas en el frío, el cuerpo comienza a autorregular la temperatura. Y a veces cuando uno está pensando que está frío, uno siente el frío más. Pero cuando tú realmente te tratas de tranquilizar y aguantas 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y empiezas a controlar tu mente, el mismo cerebro segrega la autorregulación de la temperatura. Entonces, una cosa interesante es que podemos hacer lo mismo con las emociones. Simplemente que nunca lo hemos intentado, pero yo te recomiendo que si eres una persona altamente emocional, te empieces por 1 minuto a controlar la emoción. Cuando te sientas así, respira, regula, espera y luego entra en un estado de calma. Para que tú veas que todo se va, todo comienza a regularse poco a poco. Háblale a tus sentimientos. Tercera cosa que debes de hacer. Detente para practicar el diálogo interno. El autocontrol viene de lo que tú te dices a ti mismo. ¿Cuántas veces hablas contigo en el día? ¿Estás realmente trabajando eso? ¿Estás preguntándote a ti mismo, ¿debería de sentirme así? ¿Será que interpreté mal? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué pienso que no soy bueno acerca de algo? Cuestiónate, háblale, háblale a tu cuerpo, háblale a tu cerebro y dile, cerebro tranquilo, cuerpo tranquilo, vamos a estar bien, todo pasará. Cuando tú aprendas a desarrollar un diálogo interno hacia tu cuerpo se sujeta a ti, tu espíritu se sujeta a ti, tu mente se sujeta a ti, tu corazón y tus emociones también. Entonces la idea acá es que tú puedas separar el control que tú tienes sobre tus emociones, enfocándote un poco más en el diálogo que te expresas a ti mismo. Así como cuando ves a un niño que está alterado y tú le dices, cálmate, cálmate. Así mismo, dite a ti mismo, cálmate, que todo va a estar bien, de esta vamos a salir. Y comienza a emplear un diálogo más positivo contigo mismo, algo de aliento para ti. Cuarta cosa que debes de hacer, enfócate más en buscar una posible solución o en la situación en sí que en las emociones que estás sintiendo. A veces nos volvemos locos, pero es porque permitimos que el descontrol emocional pase, que en la situación como tal. Y eso no significa que nos va a dejar de doler, nos va a dejar de molestar, todo va a seguir igual. La única diferencia es que mientras yo enfoco toda mi energía en lo que sucedió realmente, le estoy quitando poder a mis emociones y me estoy enfocando en hacer algo productivo, que es buscar la solución. Entonces, a veces
La solución no está en que nos desesperemos, la solución está en crear nuevas ideas y para eso tú necesitas tu corteza prefrontal fuerte, haciendo conexiones. Eso va a venir cuando yo estimule el cerebro a pensar en algo más. Por ejemplo, vamos a poner que tenemos un problema de dinero y no nos alcanza para pagar algo. Entonces nos preocupamos, nos angustiamos porque no tenemos de dónde sacar el dinero, no sabemos cómo nos va a dar para pagar la agua, el luz, la renta, todas estas cosas, ¿no? Y nos ponemos en ese estado de angustia. Ese estado no va a traer la solución. Lo que va a traer la solución es que yo respire profundo, con cabeza fría me siente y escriba posibles soluciones. Tomar un préstamo, llamar a mi mamá, pedirle a tal persona que me ayude, conseguirme un segundo trabajo y yo empezar a generar ideas y a generar subideas para cómo voy a alcanzar eso. Eso me va a dar a mí la voluntad de poder mantener mi cerebro ocupado en la situación y en la posible solución versus en el estado emocional en el que me encuentro. Entonces, muchas de las personas nos quedamos en un estado emocional del cual no sabemos salir porque no nos hemos dedicado a pensar con exactitud qué debemos de hacer. Y peor aún, hay gente que sabe que debe de hacer algo, pero sus emociones lo frenan de hacerlo porque no han tomado control y han permitido que esas emociones estén constantemente sobre ellos, regulando, constantemente decidiendo, constantemente moviéndolo de impulso en impulso. Entonces, esta es una buena oportunidad para sentarte con cabeza fría, organizar un plan de trabajo para ti mismo o misma y comenzar a trabajar en lo que tienes que trabajar. Y por último, y no menos importante, trabaja para producir emociones más efectivas. Esto tiene que ver mucho con la reestructuración emocional y cognitiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo me estoy sintiendo de una forma, yo tengo que conseguir una emoción alterna que me ayude a trabajar esta otra emoción. Por ejemplo, me siento triste y supongamos que me tuve un día malo. Ok, todos tenemos días malos. No me puedo quedar ahí, ya utilicé el diálogo interno, me estoy dando ánimo. Pero ahora, ¿qué voy a hacer para reemplazar esa emoción? Ya la estoy dejando sentir en mi cuerpo, no la estoy reprimiendo, la estoy sintiendo, obviamente. Ya regulé cuánto tiempo quiero sentirme triste. Lo que yo haría es que yo trataría de reemplazarla por una emoción que sea contraria, que es la alegría o la risa. Entonces yo buscaría, por ejemplo, ver algún programa de comedia, alguna película cómica, algo que me haga reír, algo que produzca lo contrario a lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque cuando estoy sintiendo esa emoción dañina, mi cerebro completo está segregando un montón de hormonas para poder crear una reacción de alerta a esa sensación que estoy teniendo. Entonces, puede ser que mis niveles de serotonina hayan cambiado, puede ser que ahora tengo adrenalina por el estrés, el cortisol lo tengo alto, puede que ser que en ese momento me estoy sintiendo de esa forma. Entonces, lo contrario a eso es lo que yo tengo que buscar, reemplazar esa emoción por una emoción que sea saludable. Entonces, voy a buscar entonces la risa porque la risa me va a segregar oxitocina, dopamina y todas estas otras hormonas que necesito para poder conectar otra vez conmigo y volver a recrear un balance. Entonces, espero que todos estos tips te hayan podido ayudar para tú poder controlar y manejar tus emociones. En este webinar live hubieron muchas preguntas, voy a contestar solo algunas de ellas porque ya las contesté en vivo, pero solamente como si fuese una recapitulación de lo que hicimos ese día. Pregunta número uno dice, ¿qué diferencia hay entre las emociones y los sentimientos? Bueno, como expliqué, las emociones son reacciones a estímulos y los sentimientos son emociones que se sienten por un tiempo prolongado, creando un estado de seguridad o inseguridad. Entonces, cuando yo reacciono inmediatamente a algo, es una emoción. Cuando yo siento esa misma emoción por una cantidad de días, por un tiempo prolongado, yo empiezo a desarrollar un sentimiento que ya une una parte de mi cerebro que tiene que ver con las decisiones y el propósito, y ya como vimos ahorita en la parte del sistema límbico, vamos agregándole un propósito y un significado a esas emociones y así es como nos encontramos entonces desarrollando el sentimiento. Así que no, no son lo mismo, pero están entrelazados.
Segunda pregunta dice, ¿por qué algunas personas tienen más facilidad para controlar sus emociones? Bueno, yo te diría que las personas que pueden controlar sus emociones, una de dos, o han trabajado la inteligencia emocional en ellos o han aprendido a través de los errores a controlarse porque han madurado. Entonces, muchas personas que quizás todavía no están en ese nivel, les cuesta más trabajo regular sus emociones. A veces puede ser, como hablábamos ahorita, por una disfunción en su cerebro o puede ser porque todavía no han llegado a la madurez de aprender de esas emociones y a veces los errores enseñan y las personas aprenden y bueno, comienzan a regular sus diferentes impulsos. O a veces puede ser porque realmente han leído, han trabajado, han estado en terapia, han hecho muchas cosas para ayudarse a sí mismos a controlarse. Otra gente han cambiado espiritualmente esa parte y la han entregado y no quiere decir que son sanos 100%, pero a lo mejor la han trabajado de otra forma que se puede trabajar también. Entonces, por esa razón. Otra pregunta decía, para las personas que nos da temor expresarnos, si reprimimos lo que queremos decir, ¿no es una forma de controlarnos para que no haga daño a nadie? Bueno, temor a expresarte y reprimir emociones nunca va a ser positivo, porque obviamente ambas están en emociones dañinas. El temor, que es un efecto constante de sentir miedo hacia algo, y obviamente el reprimir, que es un mecanismo de defensa que utilizamos cuando no queremos enfrentar las cosas. Entonces, ambas automáticamente no son saludables para nosotros. Yo digo que aprender a regular y a controlar sería lo correcto. ¿Te da temor expresar por qué? ¿No te sientes que puedes ser tú mismo? De repente no sabes qué vas a decir, no sé. Lo importante acá es que tú aprendas que reprimir nunca es bueno, que lo ideal sería tratar de expresar en una manera alterna. Por ejemplo, me enojé por algo. En vez de yo tirar algo, irme para no hablarle a esa persona porque me enojé, una cosa que yo puedo hacer es enfrentarlo y decirle, oye, caramba, me acabo de enojar muchísimo con eso que acabo de oír y no estoy regulando bien. En este momento, ¿tú crees que podemos dejar la conversación hasta aquí y la retomamos en otro momento que yo pueda procesar y estar un poco más calmado? Ahí tenemos una forma alterna de quizás no reprimir el enojo porque lo estoy expresando, estoy diciendo que estoy enojado, pero puedo controlarlo mejor al simplemente dejarle saber a esa persona que necesito tiempo para procesar o regular porque lo estoy recibiendo de una manera en la que no lo proceso. Entonces esa es una forma, no lo tengo que reprimir, pero utilizo algo alterno para poder manejarlo de una forma sabia, correcta, sin ofender a nadie. ¿Qué nos pueden decir? Bueno, sí, dale, te doy un tiempo. O ponerse quizás más pesada la cosa y entonces tener nosotros que tomar un límite e irnos y decirlo, ok, bueno, pero sí se puede. Entonces, otra pregunta dice aquí. ¿Por qué las emociones negativas tienen un impacto duradero tienen un impacto más duradero o fuerte que las positivas? Pues como dije ahorita, no son negativas ni positivas, son dañinas o saludables. Y obviamente lo que nos hace daño nos causa un trauma. Lo que no nos hace daño es como efímero. Casi siempre nuestro cerebro lo codifica y lo pone en la memoria a largo o corto plazo, pero al final no nos hace daño. Entonces, como no nos hace daño, no es algo que tenemos que resolver, pues no tenemos que lidiar más con eso. Pero cuando las emociones son dañinas y hay cosas que no se resuelven inmediatamente, nuestro subconsciente los almacena ahí. Y hasta que eso no se codifique o se resuelva, no sale de nuestro subconsciente, se queda ahí por años, hasta que podamos entrar en un enfrentamiento hacia eso y podamos llegar a regularlo, a no reprimirlo y a poder trabajarlo de manera que se pueda reciclar en nuestra mente y pueda entonces convertirse en una memoria de largo o corto plazo. Así que sí, lo que es dañino nos va a afectar mucho más que lo que es duradero, simplemente porque es no resuelto. Y lo que es agradable, pues ya como fue resuelto, se codificó y se almacenó. Otra pregunta dice, ¿cómo influyen las experiencias de la infancia en las emociones que tenemos como adultos? Bueno, influyen al 100%, porque muchas emociones también son aprendidas y hemos visto el comportamiento quizás de nuestros padres o de nuestros hermanos o de personas en nuestro entorno y hemos copiado eso como algo que naturalmente se nos da, cuando realmente quizás puede ser un comportamiento errado. Por ejemplo, si teníamos una mamá gritona que siempre resolvía todo a gritos,
¿Qué crees? Que nosotros de tanto recibir gritos, ahora gritamos también. Y así nuestros hijos sucesivamente van a reproducir el mismo comportamiento. Pero no quiere decir que por no saber manejar esa emoción de impulsividad al gritar, nosotros lo estemos haciendo bien. Entonces las emociones se aprenden y podemos llegar a tener problemas como adultos si no tratamos esas áreas o reconocemos que lo que se hizo con nosotros quizás no fue del todo bueno y ahora estamos reproduciendo el mismo comportamiento. Y la última pregunta dice aquí, si una persona siempre se maneja mal en sus emociones, ¿debo de corregirle? Bueno, aquí hay dos formas de ver esta pregunta. Si la persona es un niño y nosotros somos los padres y estamos en la posición de corregir un comportamiento, si somos un maestro y la persona es obviamente un estudiante infantil que todavía no es adulto y nosotros estamos como contribuyendo a lo que es la regulación emocional de las pataletas o de los enojos o ese tipo de cosas, se le puede corregir de una manera sabia, o sea, en amor, con mucha disposición, escuchando activamente, enseñándoles otra manera alterna de resolver o de disculparse o de regular. En cuando es un niño sí se puede hacer. ¿Cuándo viene el problema a pasar? Cuando la persona es un adulto. Los adultos, por lo general, no nos gusta ser corregidos y cuando alguien nos corrige tendemos a chocar con esas personas porque siempre buscamos cómo encontrar la falta de ellos porque no los vemos como un ejemplo en nuestra vida. Y más si viene de personas que nosotros sabemos que tampoco se regulan emocionalmente y ahora nos están diciendo algo de nuestras emociones. Entonces es un poco difícil en el ámbito adulto porque los adultos somos responsables de nuestras acciones, somos responsables de nuestros sentimientos y de nuestro pensamiento y todo lo que nosotros hacemos está relacionado directamente con el crecimiento personal que tenemos cada uno como seres individuales. Entonces, ¿se puede corregir a un adulto? Pues yo diría que dependiendo del tipo de relación que se tenga, hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo uno corrige a un adulto porque tampoco es que uno puede ser permisivo y dejar que esta persona obviamente se comporte de una forma, nos maltrate, pero ¿qué derecho tenemos también nosotros de corregirle al mismo tiempo si nosotros tampoco somos un ejemplo en el área? Es como ese padre que le dice a un hijo adulto no fume, pero está fumando. ¿Con qué ejemplo, con cuál moral o con qué base lo podemos hacer? Ahora, si es un profesional de la salud que está ayudando a esa persona en un intercambio de comportamiento y le está reestructurando quizás ciertos patrones que está haciendo esa persona mal, esa persona puede apuntar basado en una verdad que se haya estudiado o que sea corroborada o que sea una verdad universal, el hecho, por ejemplo, de reproducir el comportamiento. Eso lo puede hacer y le puede corregir y le puede enseñar y lo puede hacer desde una plataforma de amor. Ahora, si es un esposo, un esposo, si es una amiga, otra amiga, si es un hermano, otro hermano, o even si es una persona de, por ejemplo, de otro ámbito como un compañero de trabajo o alguien del medio o algo así, es un poco difícil porque eso lo que va a crear es una animosidad. Mi recomendación es observa tu vida primero antes de ir a corregir la vida de nadie. Si lo vas a hacer, oriéntate del tema para que cuando lo hagas desde la plataforma del amor y la enseñanza y no desde la plataforma de yo soy mejor que tú, como lo hacen muchas personas. Entonces, hasta ahí. He llegado a la conclusión de esta clase. Espero que haya podido servirle a muchos de apoyo emocional para poder trabajar las emociones y para poder entender un poco mejor ¿cuáles son esas cosas que tenemos que mejorar como seres humanos para convertirnos en mejores personas y tener un buen futuro y unas buenas relaciones y saludables con las personas que amamos? Así que ahora me despido con mucho cariño y nos vemos en la próxima.